¿Puede el Perú sobrevivir a 2 golpes al mismo tiempo? ¿Qué pasará con el Perú cuando el próximo gobierno tenga que enfrentar 2 fuertes situaciones críticas que pueden afectar fuertemente a toda nuestra economía? Soy Gerardo Cayoma y este es Misceláneas con Cayoma. Estas preguntas que estoy generando no son preguntas, digamos, vanas. Son preguntas importantes que debemos tomar en cuenta y que deben ser preocupación latente del nuevo gobernante que asumirá en nuestro país las riendas en julio de este año. Miren, sin querer, el Perú está enfrentando a 2 fuertes crisis. La primera, la crisis que es externa, totalmente externa, es el conflicto que ha estallado en el mes de febrero de este año en Medio Oriente. Este conflicto, que aunque pareciera lejano, sí ha repercutido fuertemente en nuestro país, en general en todo el mundo. Muchos países vecinos, como por ejemplo Chile, como Colombia, como la Argentina, han visto crecer el precio de sus combustibles. Igualmente está pasando en Perú. El aumento de los combustibles se debe obviamente porque el petróleo está escaseando. Esta escasez provocada precisamente por este problema de bloqueos del estrecho de Hormuz supuestamente iba a terminarse cuando el presidente Trump iba a arreglar este asunto lo más pronto posible. Eso de que iba a ser lo más pronto posible se ha convertido en una verdadera pesadilla para toda la economía mundial. Obviamente, nuestro país, interconectado y dependiente de los hidrocarburos, ha caído tranquilamente, así de una manera muy silenciosa, en este hoyo del cual va a ser difícil salir rápidamente. Comencemos por explicar lo más sencillo. Por ejemplo, los barriles de petróleo Brent, que es el que nosotros utilizamos para la refinamiento, y de ahí nosotros comenzamos a sacar la gasolina que consumimos todos los días, está fluctuando entre 75 y 100 dólares. Hubo un momento en que subió hasta 120. ¿Por qué? Porque la crisis se agravó en el mes de abril. Pero no se ha solucionado. Y dista de solucionarse. Y ese es un problema que está latente y que ya ha comenzado a golpear los bolsillos no solamente en América, sino en todo el mundo, como digo, todo el mundo. Y ahora va a haber también el problema de la escasez de estos recursos debido a que habrá países más grandes que quizá quieran acaparar este producto. Hay una cosa bien interesante en esto, porque generalmente el producto en sí llega a tus manos, lo refinas y comienza a ser distribuido. La dependencia peruana de los combustibles importados nos marca muchas cosas importantes. Primero, que no ha habido un plan de contingencia efectivo para evitar este problema que ya lo estamos viendo, por ejemplo, en las huelgas de transportistas. Si los usuarios que tenemos vehículos hiciéramos huelga para reclamar a un Estado por el hecho de que nos sube la gasolina así de pronto, ojo, ha subido 39%, 39%. Otra sería la reacción de cualquier gobierno que estaría preocupado para ver cómo soluciona a todos los usuarios, sean del transporte público o privado. Pero el problema está que ahora, como estamos en plena temporada electoral, que ya está terminando pronto, entonces eso ha pasado por agua tibia. El único, problema que tuvimos y que reaccionó, que la gente tomó medidas extremas, fue la escasez del gas. Pero el gas fue una cuestión completamente, ocasional, porque estalló una tubería y todas esas cosas. Pero eso ya se solucionó. El problema es que la gasolina no va a bajar. Y eso sí nos está comenzando a pasar factura. Los precios suben, los pasajes suben, ¿no? La producción en fábricas, industrias, obviamente se van a encarecer. Y todo eso nos va a pasar una fuerte factura a todos los peruanos.
porque no tenemos tampoco un plan a largo plazo que permita ir cambiando lentamente el tipo de combustible que nosotros tenemos. Tenemos que ir buscando energías más limpias y renovables y que son fácilmente accesibles. Ya muchos están hablando del automóvil eléctrico, cosa que estamos soñando como una cosa imposible. Pero ¿por qué no soñar por algo que es posible que lo tengamos? Es obvio, porque si no, con el tiempo, si nosotros seguimos dependiendo de los hidrocarburos como estamos haciendo ahorita, miren lo que nos puede pasar. Obviamente hay intereses muy fuertes de las grandes, lo que llaman las 5 hermanas petroleras, que no van a querer que se cambie esta modalidad de consumo por intereses económicos, obviamente. Imagínense qué impacto va a tener el combustible en una familia promedio. Miren, se consume 50 galones de gasolina al mes, promedio. Estamos hablando de un promedio, ¿eh? Si se incrementa del 15 al 29 o 30%, estamos diciendo que su costo será de un incremento así. Gastaba $35, estamos dolarizando un poco los precios, se va a gastar $80 mensuales adicionales. Terrible. Ya. Y esto significa al año que estaremos gastando más o menos $460 más. Crítica la situación, ¿no? Y obviamente habrá que pensar si queremos viajar por tierra o por avión, porque también cómo van a incrementar los costos de los pasajes. De hecho, que van a subir. El consumo de los combustibles fósiles es algo que debemos ir desplazando lentamente para ir migrando a energías más limpias y menos dependientes para todos los peruanos y en general para todo el mundo. Bueno, entonces ahora tenemos esta gran disyuntiva que los peruanos tenemos delante de nosotros y que pocas veces he visto a alguna persona que salga a hablar al respecto. Solamente han salido a hablar a raíz de todo este problema que ha habido con los transportistas públicos. Pero de ahí, ¿qué solución hay? ¿Subvencionar? ¿Hasta cuándo será la subvención? Y este problema se va a ir acentuando, se va a ir agravando a medida que haya más escasez de combustible, a medida que haya más escasez del hidrocarburo que llega a las costas peruanas. Esto se va a ir agravando. Y ese agravamiento nos va a pasar una fuerte factura que nosotros, todos los peruanos, tenemos que pagar. Y ahora la segunda, que eso ha sido terrible, pues ya de esto ya hablé en otro video. El problema es que están anunciando, la NOAA está anunciando hace buen tiempo. Ya he visto también algunos programas de Centroamérica, de Europa, y miren el clima que hay en Europa, de este problema tan fuerte que va a ser el Meganiño. Obviamente, por este problema electoral estamos pasando por alto. Pero la pregunta que nos viene inmediatamente es, ¿cuánto nos hemos preparado? ¿Cuánto nuestra ciudad, cuánto el país, cuánto nuestra región está preparada para poder enfrentar un Meganiño? Como comentaba anteriormente, ¿no? El Meganiño es una cosa complicada para la agricultura, para la pesca, pero los demás sectores productivos de nuestra ciudad, de nuestra región y del país van a verse afectados. Y obviamente lo que va a estar muy afectado y que está bastante mal es la infraestructura, tanto de la infraestructura vial como de la urbanización en general. Vamos por partes, porque por ejemplo, hace poco viajé hacia el norte y he visto que la carretera panamericana, la dichosa carretera panamericana, aún no la termina. Tramos que pensé que ya iban a estar listos fueron dañados en el Yacu y un poco también en el 2017 con el famoso Niño Costero. La recuperación ha sido lenta, pero debería estar lista y preparada. Sabemos que hay zonas que las cuales tienen que haberse construido puentes altos, pero no, han preferido hacer otro tipo de cosas y esta va a volverse a destruir. Y obviamente a aislar. Y obviamente si tenemos alza de combustible y tenemos el problema de la escasez de varios productos, todo esto va a disparar la inflación
Espero que no pase de los 2 dígitos, pero ya todo apunta a que puede pasar eso. Nuestro país ha tenido un buen desempeño en cuanto a la inflación, o sea, la mega producción en general, ¿no? Pero ante este panorama tan crítico que tenemos delante de nosotros, es que nos ponemos a preguntar qué es lo que podemos hacer, qué podemos hacer nosotros como población y qué está haciendo el gobierno, o lo que digamos que le resta de gobierno, y lo que está planteándose los 2 candidatos para ver cómo asumen este problema, esta disyuntiva de la cual no pueden escapar. O sea, no podemos dar las espaldas a una realidad que se nos viene encima. ¿Qué hacemos? Realmente indicando cuáles son las cosas que no va a pasar el niño si es que comienza a declararse como tal. ¿No? Por ejemplo, las inundaciones, obvio, los huaicos, ¿no? Los ríos que se desbordan, obviamente al desbordarse ríos rompen carreteras, destruyen puentes, ¿no? Y como hemos visto, ¿se acuerdan ustedes qué le pasó con Moche? El río se sale, destruye cultivos, ¿no? Y también una cosa que tampoco nos hemos puesto a pensar y que ya en Trujillo ya vivimos, el brote de enfermedades. ¿Recuerdan ustedes el paludismo? Tuvimos una buena cantidad de gente que cayó enferma por el paludismo, ¿no? Y nos estamos ya haciendo... Nos hemos olvidado. Siempre nos olvidamos. Nos olvidamos de todo. Es normal olvidarse. Mejor, olvidemos. A ver, así nos evadimos el problema. Se hizo un cálculo, se está haciendo un cálculo, una proyección de cuánto gastaría el Perú para las reconstrucciones de todas esas áreas que se verían afectadas. Agricultura, transporte, bueno, no estoy hablando de pesca, comercio, infraestructura vial, o infraestructura, bueno, vial en general, porque el problema está que las casas particulares vamos a tener que asumirlo nosotros. Y la otra cosa terrible es toda la infraestructura de los colegios, que siempre se ven muy afectados. Miren, solamente en vial se está calculando que podamos tener por un mega niño, sacando promedios de lo que pasó 2017 y el Yaku, que no fue tan fuerte, 8.000 millones de dólares. Solamente en infraestructura vial, carreteras, puentes, esa cosa. En agricultura, unos 4.000 millones de dólares. En vivienda, 5.000 millones de dólares máximo, ¿no? Porque, ¿se acuerdan ustedes? Las inundaciones terminan destruyendo hogares, ¿no? Si tenemos el meganiño como del 82, bueno. Y en comercio y servicios tendremos unos 3.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando un aproximado de 20.000 millones de dólares solamente en gastos para reconstrucción de todo esto. Cosas que se pueden haber evitado, sí. Sí, si hubiesen hecho, por ejemplo, las quebradas para poder derivar las aguas de una manera correcta y que esperemos estén acabadas, ¿no? Porque nos han dicho, nos han comentado, han hecho difusión propagandística en el gobierno regional que ya estaban activas y que ya están funcionando y que esperemos que estas pues hagan su rol. Porque no quiero ver que otra vez tengamos el bendito huaico cruzando la avenida Miraflores, la avenida Larco, la calle de Girón San Martín, partiendo la ciudad, ¿no? Para el próximo gobernante debe tomar en cuenta cuál va a ser estos 2 panoramas que se le vienen encima, que se le vienen a todos los peruanos. La primera, vamos a tener menor crecimiento. De hecho, cada vez que hay un niño, el crecimiento económico del país cae. La segunda, de nuestros dígitos 2.8 que teníamos de inflación, ¿a cuánto nos iremos ahora? Se pierden puestos de trabajo, ¿no? La destrucción, incluso las apariciones de medios de transporte, todo esto se generan pérdidas en puestos de trabajo. Después tenemos que ver cómo optimizamos la inversión.
Hay que optimizar la inversión de tal manera que no se deje invertir en zonas sensibles que el Perú necesita. Y de hecho, si ya tenemos ahorita huelgas por esta alza de gasolina, y que todavía es así, es la puntita del iceberg. Un niño más la continuidad de un conflicto en ciernes, eso significa una bomba social peligrosa. ¿Qué se sugiere entonces que el nuevo gobierno haga? Es obvio, un nuevo plan de seguridad energética. Ese es urgente e importante. O sea, basta de esta excesiva dependencia del petróleo, por un lado, y ver una serie de políticas que impulsen el consumo de energías limpias y fácilmente renovables. Luz que puede venir de energía solar, luz que puede venir de fuerza eólica. Hemos tenido campos eólicos que están, creo que, dándose en poco empleo. El Perú ahorita está con excedente energético por una serie de irregularidades, ¿no? Por ejemplo, hay historias del Perú que no tienen luz, pero el Perú está vendiendo luz de Ecuador. Locuras. Pero bueno, deberíamos llegar a eso, que podamos nosotros suplir completamente nuestra dependencia de esta energía que viene de los hidrocarburantes. Tenemos que tener reservas de combustible si vamos a seguir con los petróleos, ¿no? La otra es, tenemos que ejecutar un plan grande de prevención del niño. Nosotros hablamos constantemente de que hay que ver qué hacemos con el niño, que hay que construir esto, pero no hay planes correctos, ni siquiera un plan educativo de conciencia permanente entre los ciudadanos sobre el niño. Un ejemplo, ahora estamos viendo en el edificio cómo enfrentar algunos problemas que vamos a tener con unas lluvias fuertes, si es que estas se dan. ¿Qué impacto va a tener sobre algunos pisos, por ejemplo? Los sumideros de agua, ¿estarán todos preparados para eso? Bueno, y lo obvio es la limpieza de todos los espacios donde discurre el agua. Porque si no el agua encuentras con un obstáculo, el agua va a arrasar o va a buscar otro curso, que es lo peor y que puede causar más daños que lo que podría causar si nosotros dejamos que el agua circule normalmente, ¿no? Tenemos que modernizar nuestro sistema de emergencia. Bueno, el último simulacro vi que había cosas que estaban funcionando correctamente, pero tenemos que mejorar más, tenemos que mejorar eso mucho más. Y tenemos que coordinar, y se debe coordinar y educar y trabajar permanentemente entre el gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos locales, para que puedan actuar adecuadamente ante la situación crítica que nosotros, como ciudadanos trujillanos, ciudadanos liberteños, vayamos a tener con este problema de la crisis por un niño o un mega niño que se anuncia. La cultura de la prevención es algo que no tenemos los peruanos. Vivimos un poco al día a día. Y no necesariamente puedo decir por precariedad, sino por costumbre. Y este problema es algo que tenemos que ir abordando también. Tenemos que ir cambiando chips peligrosos, por algo chips mucho más asertivos que nos ayuden a nosotros, como ciudadanos de zonas de alto riesgo, de ciudadanos que estamos viendo un mundo tan volátil y de ciudadanos que también por esta, digamos, internacionalización de los problemas, tenemos que ir adaptándonos rápidamente. Soy Gerardo Cayoma y espero sus comentarios. Hasta un próximo video. Nos vemos.